Buenas noches, mi querido hermano. Damos comienzo esta noche a un tiempo muy especial. Vamos a celebrar nuestro oficio de Viernes Santo, súper especial, sobre todo porque contiene el sermón de las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz del Calvario. Estamos conmemorando uno de los días más especiales de la cristiandad al recordar la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Antes de comenzar con nuestro oficio, os quiero compartir los datos últimos que tenemos de la pandemia del coronavirus y comentaros que tenemos ahora mismo 157.022 personas que se han contagiado, fallecidos infelizmente van ya 15.843, pero tenemos siempre la buena noticia de que cada día más personas van superando y recuperando lo que es la enfermedad, y ya son 55.668 personas las que se han recuperado de lo que es el coronavirus. En esta noche vamos a hacer un oficio muy especial, en el sentido de que es un oficio del Viernes Santo, y estaremos también compartiendo un mensaje muy especial de las 7 palabras que Jesucristo dirigió estando en la cruz del Calvario. Comenzamos nuestro oficio diciendo: el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermanos muy amados, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad en nosotros. Mas abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por tanto, humillémonos en la presencia de Dios y digámosle con el profeta David las siguientes palabras. Vamos a decir ahora el Salmo 51. La primera frase, yo voy a decir todas las frases, y la segunda la podéis decir también de una manera antifonal desde vuestras casas. Dice el Salmo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, Señor. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Oh Dios, benigno y siempre misericordioso,
que aceptas a los mansos y humildes de corazón y has dado autoridad a tus ministros para declarar el perdón, la reconciliación y la paz eterna a todos los que, entristecidos por sus pecados, vuelven a ti con fidelidad y verdad. Despierta en estos tus siervos que te han confesado ahora sus pecados el sentimiento de tu presencia y de tu pureza. Obra en ellos un arrepentimiento verdadero. Perdona todos sus pecados y límpialos de toda impureza de cuerpo y de alma. Pon en ellos novedad de vida y acéptalos en tu Hijo amado, para que, siendo santificados por tu divino Espíritu, sientan la consolación y gozo espiritual que es patrimonio de tus hijos y obtengan la realización de tus santas y eternas promesas mediante nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Amén. La alabanza del Señor hablará mi boca, y bendiga toda carne su santo nombre por siglo y para siempre. Decimos ahora todos juntos la antífona. Habrá manantial abierto para la casa de David y para los moradores de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Clemente y misericordioso es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Y decimos también la siguiente antífona: no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de siervos te redimí, y envié delante de ti a Moisés y a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozca la justicia del Señor. ¿Con qué me presentaré al Señor y adoraré al Dios Altísimo? Vendré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide de ti el Señor. Solamente hacer juicio, amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Oh Cristo, Dios de nuestra salud, que con tu pasión puedes dominar las pasiones todas de los hombres. Apiádate del pueblo de Israel, conviértele y tráele a ti. Haz que miren a quien traspasaron y vengan a ti gimiendo y llorando. Concédeles perdón de todos sus pecados, gracia para servirte y al fin la vida eterna. Amén. En esta noche, hermanos, no estamos leyendo los textos bíblicos porque tendremos el sermón de las 7 palabras, como hemos dicho al principio, y se alargaría demasiado el tiempo del oficio. Y después en el sermón de las 7 palabras sí vamos a tener varios textos bíblicos. Dice la siguiente antífona: ¿cuántos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque el Señor me ha angustiado en el día de su enojo. Oí esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Tenemos aquí una grabación porque ahora vamos a leer todos juntos el Salmo 22 desde casa y vamos a tratar de poner una grabación de nuestro hermano Salvador y él, espero que se oiga bien, nos va a recitar el Salmo 22. Dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo:
se encomendó a Jehová, libre de él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado. Desde que estaba a los pechos de mi madre, sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca. Porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificadle, descendencia toda de Jacob. Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menosprecio ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Hasta aquí la palabra del Señor. Amén. El Salmo 22, y seguimos nuestro oficio diciendo: Oh Cristo, Salvador del mundo, tú que no deseas la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, y que no viniste para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por ti, y que dijiste: si yo fuere levantado a todos, traeré a mí mismo. Tú que fuiste entregado en manos de los gentiles, clavado en la cruz, y entre horribles angustias diste tu vida por los pecados de todo el mundo, dígnate apresurar el día en que todas las naciones han de ser benditas en ti. Destruye toda superstición, disipa todo error, confunde toda impiedad, y haz que todos los hombres vengan arrepentidos a tu presencia, y te reconozcan y te sirvan y te aclamen su Rey, su Salvador y su Señor. Amén. Decimos ahora: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas en Jesús cargó el Señor el pecado de todos nosotros. Y ahora vamos a tener, como decíamos al principio, vamos a compartir el sermón de las 7 palabras, pero antes que nada me gustaría que hiciéramos una oración en las casas. Pídele al Señor que el Señor te pueda hablar en esta noche, que podamos experimentar de una manera especial
este oficio divino del Viernes Santo. Padre, nos dirigimos a ti con humildad, desde nuestra fragilidad, pidiéndote, Señor, que tú puedas revelarte a nuestras vidas una vez más. Pidiéndote, Señor, que hoy podamos aprender más acerca de tu sacrificio en la cruz del Calvario, que tantos beneficios ha traído a nuestra vida. Señor, declaramos que gracias al sacrificio tuyo en la cruz del Calvario, tú has obtenido la victoria sobre la muerte y has obtenido también la victoria sobre el pecado. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Te pedimos ahora que tú puedas hablarnos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, de acuerdo con las notas de un devocionario católico, este famoso sermón de las 7 palabras que Cristo, recopilaron y se analizaron por primera vez en la historia de la Iglesia en el año 1156 a través de un monje cisterciense que se llamaba Arnaud de Bonneval. Pero quien realmente hizo famoso este sermón y que se hiciera desde entonces casi todos los Viernes Santos desde aquel tiempo fue el doctor de la Iglesia Roberto Bellarmino, que vivió desde el año 1542 al año 1621. Él fue realmente el que escribió lo que se llamó el tratado sobre las 7 palabras pronunciadas por Cristo en la cruz, y desde entonces pues existe la costumbre de enseñar y predicar este sermón todos los Viernes Santos. En realidad, aunque se llama las 7 palabras, no son 7 palabras, en realidad son 7 frases. Yo voy a tratar de hacerlo lo más rápidamente posible y tenemos que tener en cuenta las circunstancias en el momento en el cual Jesús dice esas palabras, y no es otro que estando colgado en la cruz del Calvario. Nosotros, desde nuestra perspectiva, cuando miramos lo que es el sacrificio de Jesús en la cruz, lo estamos viendo desde una perspectiva posiblemente diferente, pero hoy queremos hacerlo desde otro enfoque. En esta semana es muy típico, seguramente algunos ya habrán visto algún anuncio, algún vídeo de la famosa película de La Pasión de Mel Gibson, donde pues se enfatiza sobre todo ese sufrimiento inhumano terrible que Jesús pasó en la cruz del Calvario, y es, digamos, el enfoque que nosotros le damos desde el punto de vista humano. Ahora bien, dicho esto, cuando tú vas a los evangelios, resulta de que la manera en que los evangelios nos cuentan el sacrificio de la cruz realmente es algo muy escueto y muy poco explicativo y muy poco descriptivo. Y esto realmente es algo que llama bastante la atención. Yo quiero que nos centremos, hermanos, en algo de una tremenda importancia, y hoy le vamos a dar otro enfoque. Y el enfoque que le vamos a dar es el enfoque de la revelación que el Padre manifiesta de su corazón en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Dicho de otra manera, o dicho desde el principio, lo que vamos a ver es, precisamente, vamos a ver que lo que sucede en la cruz es ni más ni menos, lo que sucede no es otra cosa que el corazón del Padre manifestándose a través del Hijo. Fijaros qué curioso. Jesús fue la última palabra de Dios al mundo. Hemos leído en otros días pasados en el libro de Hebreos, cuando dice: Dios habló de muchas maneras y a través de los profetas, y por último habló a través de Jesucristo. Bueno, Jesucristo fue la última palabra de Dios al mundo. Y en ese intento supremo de darnos a conocer el corazón al Padre, fijaros que Jesús realmente era quien mejor conocía al Padre. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 9, dice: Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Dice en Juan, capítulo 14, versículo 9. Así que, si lo pensamos, lo que Jesús hizo fue revelar al Padre. Jesús estuvo revelando al Padre durante toda su vida.
Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿no será esto también y sobre todo lo que Jesús quiso hacer en el momento de su muerte? Así que, como estoy diciendo, la mirada con la que los evangelistas nos comparten el momento de la cruz es muy diferente a la mirada nuestra. Nosotros nos hemos centrado en el drama, en el dolor, en el sacrificio, pero hay algunas preguntas que podríamos hacernos. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿por qué será que hemos hecho de Jesús algo así como una especie de superhéroe del sufrimiento? Algo así como querer plantear el límite de lo que nosotros pudiéramos alcanzar. ¿Sería Jesús algo así como una especie de héroe supremo que combate el sufrimiento y la muerte más horrible? ¿O sin embargo es el siervo de Yahvé del que nos habla la Escritura, sin grandes gestos, sin grandilocuencia, que realmente está entregando su vida para revelarnos el infinito amor de Dios? ¿Quién es Jesús al morir en la cruz? Una especie como de Superman que puede con todo, que atraviesa todas las barreras, incluso la barrera de la muerte. ¿O Jesús es ese rey en majestad, pero ese rey humilde, como se ve sobre todo en el Evangelio de Juan? Los evangelistas supieron mirar las cosas sobre todo desde el lado divino. Así, el misterio de la humanidad de Jesús realmente es un misterio sobrecogedor que sobrepasa con creces la mirada de devoción religiosa humanista o toda precisión teológica o tipo jurídica. La primera palabra son 7. La primera palabra que, repito, son frases, no son palabras, es muy interesante. Lo primero, siempre decimos que lo más importante es lo primero. Y mira, la primera palabra, la primera frase es: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Estamos hablando del Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 34. Todo comienza en el huerto de los olivos. Allí, quiero que os imaginéis la escena, en mitad de la noche, precisamente en la película de Mel Gibson. Esa escena es maravillosa, es muy bonita. Él, hablando en arameo, diciéndole a su padre, Abba, Padre, pronunciando aquella frase tan agónica, ese combate, esa lucha: Padre, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí comienza el camino hacia la cruz. Y eso se va manifestando progresivamente como la manifestación del señorío de Jesús como el Mesías Salvador. Pero también, no lo olvidemos, como la revelación del amoroso corazón del Padre. En el mismo huerto de Getsemaní, Jesús dice: cuando soy, y ahí se está manifestando al Hijo de Dios. Y se cuenta que cuando dice yo soy, los soldados que iban a por él cayeron al suelo hacia atrás. Por otro lado, también se manifiesta su humanidad en esa escena cuando Pilatos presenta a la gente que está gritando que prefieren a Barrabás, y Pilato lo presenta como el aquí tenéis al hombre, el exe homo en latín, quedando claro también que Jesús no solamente era el Hijo de Dios, era también el Hijo del hombre. Así que, hermanos, en la cruz no solamente se clava el hombre, también se clava al mismo Dios. En esa cruz sublime, Pilato hace una inscripción y pone en 3 idiomas diferentes, pone Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Y lo escribe en hebreo, en latín y en griego. Posiblemente sin saberlo, él realmente lo que dio a entender, sin él saberlo muy probablemente, era que Jesús sería el Rey universal. Ese que había sido rechazado por todos, había llegado al Calvario. Y la primera palabra que Jesús dirige al Padre, cuando dice Padre, la primera palabra que dice es perdónalos. Está orando con la oración que Él nos enseñó. Y está practicando lo que tantas veces había predicado. Jesús nos está enseñando, clavado en la cruz del Calvario, que lo que Él enseñó no solamente lo decía de palabra,
sino que también lo ponía por obra. Qué tremendo ese momento. Jesús dijo: pero a vosotros los que hoy os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, presenta también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Eso es lo que está haciendo Jesús en la cruz. Padre, perdónalos. Aprovechando sus últimos minutos de vida para recordarnos en esa oración en la que Él apela al corazón de Dios que Él conocía mejor que nadie. Padre, perdónalos. Jesús toca el corazón de Dios, al misterio insondable de su paternidad, a su amor gratuito, absoluto. Esta oración en lo alto de la cruz nos está revelando, hermanos, a la vez tanto el amor de Jesús por todos nosotros como el amor del Padre, que también nos perdona. En esta nueva oración se atreve a decirle a Dios que los que le crucifican no saben lo que hacen. Y olvidándose de sí mismo y de su inmenso dolor, pide el perdón para todos. Imaginaros por un momento el dolor que Jesús estaba sintiendo en ese instante, y todavía sus primeras palabras son: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En vez de estar centrado en su dolor, en su sufrimiento, se centra en la situación espiritual de las personas que le rodeaban. Jesús sabe que si es grande el pecado del hombre, mayor es la misericordia del Padre. En esta noche, hermanos, recordemos esto y pongámoslo en práctica en nuestra vida. En este tiempo en que tantos cristianos nos erigimos en jueces y nos pasamos juzgando a los demás y haciendo críticas de los demás, hermanos, recordemos que nuestro Padre es un Padre de misericordia y es un Padre de amor. El hombre debe de renunciar a la justificación por sus propias obras, por su ley o por su propia bondad. Solamente en la oración confiada a Jesús, que lo vemos obediente al Padre hasta la muerte, y en ese sí que le dice al Padre que nos ha dado en Cristo, es que tenemos nosotros perdón, justificación y redención de todos nuestros pecados. Recordamos las palabras de Pablo que dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 10. Así que más que nunca en la cruz de Jesús y desde su primera palabra, hermanos, se nos ha revelado el corazón de nuestro Padre, un corazón lleno de amor hacia nosotros. La segunda frase dice en Lucas 22, versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sigamos poniendo la imaginación. Imaginemos aquellas tres cruces que en tantas imágenes hemos visto estos días en el Facebook y en otros lugares. Imaginaros que de esas tres cruces están colgados tres ajusticiados. En medio está Jesús. Los otros dos ajusticiados están mirando a Jesús. Y Lucas, el evangelista de la misericordia, en esta escena la describe como lo que podríamos llamar el momento cumbre de la historia de la salvación. Jesús, repito, nos está revelando al Padre. Y antes de morir, nos va a manifestar el núcleo de su misión y el mensaje que el Padre le había encomendado. Y no es otro que la buena nueva de la gracia. Esta escena se presta a ser entendida en un sentido superficial. Generalmente nos quedamos con lo anecdótico, que Jesús es insultado por uno de los malhechores
que están crucificados con él, y cómo uno de ellos, en vez de criticarlo, lo que hace es hacer como una especie de oración pidiéndole a Jesús el reino. Imaginémonos igualmente el horrible dolor en el que se encontraban esos crucificados. Pero aquí se nos está revelando de una manera radiante que este que muere entre dos malhechores ha venido a juzgar al mundo y lo hará con un juicio de misericordia. Jesús, el verdaderamente Hijo del Hombre, el que debe de venir con el poder y la majestad de Dios. Ante él, ese ladrón hace una confesión de fe y le dice esta simple frase: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconoce en Jesús al Hijo del Hombre del Apocalipsis que juzgaría al mundo, al Hijo del Hombre que se nos describe en el profeta Daniel. Este malhechor pertenece al resto de Yahvé, a los pequeños, a aquellos pecadores que saben que el juicio último de Dios sobre la historia se realiza en este siervo humilde, que la buena nueva ya ha llegado, que el tiempo de la gracia ya está aquí, que Dios no viene para destruir, Dios viene para salvar. Me encanta recordar a menudo la frase del versículo del Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10, cuando dice que Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia, y el ladrón ha venido a robar, a matar y a destruir. Jesucristo no ha venido a destruir, no ha venido a robar, no ha venido a matar. Jesús ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Y al buen ladrón se le dieron los ojos para contemplarlo como juicio de misericordia. Por eso escuchó estas palabras de Jesús. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En otra versión, en la Nueva Versión Internacional, dice una frase que yo he querido subrayar, mucho más potente todavía, al decir: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le contestó Jesús: te aseguro. No quizás, no probablemente, no tal vez, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la convicción de la fe, de la salvación. Y es necesario que nosotros escuchemos y entendamos estas palabras con toda esa fuerza y con toda esa seguridad que Jesús la pronunció. Que hoy en nuestros corazones podamos escuchar esa misma frase y podamos sentir que Jesús nos dice: yo te aseguro que tú estarás conmigo en el paraíso. En esas palabras se manifiesta la autoridad de Jesús, su pretensión de tener la última palabra sobre el hombre. En este momento Jesús da testimonio también de sí mismo, de que Él tiene la llave del paraíso. Así que podemos decir, hermanos, que en la cruz realmente se resume toda la historia de la salvación. Lo que un día un hombre por rebeldía cerró para todos, por la obediencia de este hombre Jesús, la misericordia del Padre lo ha vuelto a abrir para todos. El paraíso, las puertas del paraíso han sido abiertas por Jesús en la cruz del Calvario. Y Jesús dice: y hoy mismo, aquí mismo, en este momento, las puertas del paraíso son abiertas. Hermano, eso nos transmite el mensaje de que la humanidad ha quedado restaurada y el paraíso de nuevo es ofrecido a los hombres. Y me recuerdo de unas palabras de Lutero cuando entendió aquel famoso versículo del libro de Romanos, cuando, citando Pablo al profeta Habacuc, dijo: el justo vivirá por la fe. Y dice Lutero, en su experiencia personal, que cuando entendió esas palabras, me encanta cómo lo describe, Lutero dijo: es como que se me hubieran abierto las puertas del paraíso. Pues bien, eso fue lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Sigamos pensando en esta escena, en la escena del Calvario, en esa cruz con los dos malhechores, de los cuales ninguno de los dos tiene obras o méritos adquiridos, sino más bien todo lo contrario.
Son malhechores representantes genuinos de la humanidad. Uno insulta a Jesús, el otro reconoce su pecado y le dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Nos cuenta Lucas en el capítulo 23, versículo 41. En estas dos figuras estamos encontrándonos con el misterio insondable del corazón del hombre. Luz y tinieblas, fe e incredulidad, libertad para decidir entre lo uno y lo otro. Uno de los malhechores prefiere quedarse en las tinieblas. El otro, al ver morir a Jesús, encuentra la paz y le suplica, con fe, con misericordia. Y Jesús, mirándole, seguramente con inmensa ternura, ve en él un pequeño, a uno de los suyos, a esos últimos que él prefirió cuando estuvo en la tierra. Ese verdadero pobre de los que él, Jesús, había dicho ya que de esos pobres era el reino de los cielos. Un pecador a quien se le había dado a escuchar el Evangelio de la gracia. Hermano, nosotros hoy, en nuestra reflexión, reconozcamos nuestro propio pecado, aceptemos la pobreza radical, aceptemos nuestra miseria y dejemos que Jesús actúe y nos regale su reino. Así Jesús lo había predicado en su vida y así lo ha estado predicando y ejerciendo en el momento de morir. Hablando con propiedad evangélica, Dios no necesita de nuestras obras para salvarnos. Jesús da testimonio, el testimonio último y definitivo, la revelación suprema, de que Dios quiere salvar a los hombres por pura gracia. Como dijo Pablo, y lo entendió bien, por gracia hemos sido salvados. Ahora Jesús, el Rey y Señor, establece el juicio definitivo, que el paraíso Dios lo regala por gracia. Y aquel ladrón lo había entendido. Nunca ningún ladrón ha sido mejor ladrón. Arrebató a Dios el paraíso simplemente con un acto de fe, con una mirada de confianza. Por eso, a lo largo de los siglos, se le ha llamado el buen ladrón. La siguiente frase, la tercera, es la que aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 19, de 26 al 27, que dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La verdad es que la interpretación de estas palabras son todo un misterio. Son todo un misterio. Porque hasta este momento, en la cruz, Jesús se ha estado ocupando de los demás. No se ha ocupado de sí mismo. Pero ahora nos da la sensación de como que estuviera ocupándose de sí mismo. Al principio sus palabras ha revelado a los hombres y le ha dado la promesa del perdón. En la segunda palabra ha mostrado que el perdón es un don gratuito al dárselo al ladrón. Pero en este momento en el que ya se han alejado el grupo de los curiosos, los enemigos ya se han marchado, ya no están ahí, ya han quedado, yo quiero que nos imaginemos la escena, ya han quedado nada más que los soldados de la guardia, el pequeño grupito de los fieles, y allí, de pie junto a la cruz, se encuentra María, su madre, unida no solo a sus dolores, sino también a su misión. La escena recuerda la boda de Caná. San Juan dice que, en un pensamiento profundo, que María no aparece hasta este momento de la hora. María no es protagonista prácticamente en el Evangelio hasta este momento en la que ella está en la cruz del Calvario. En el misterio de esta escena nos llama mucho la atención que Jesús llame a su madre mujer. Pero si nos damos cuenta, en ninguno de los 4 evangelios encontramos a Jesús que llame madre a su madre. Y esto, la verdad, que nos deja bastante perplejos y es complicado
entender. Pero si miramos hacia más adelante, teniendo en cuenta, desgraciadamente, la gran mariolatría en la que se encuentran algunas iglesias, no podemos menos que pensar que posiblemente Jesús no quería dejar ningún antecedente que supusiera deificar a María. Casualmente en estos días el Papa ha sido muy claro al decir que María es tan solo la madre de Jesús y no ha querido darle un lugar de mayor importancia que el simple hecho de ser la madre de Jesús, sin más. 2 veces más en los registros del Evangelio encontramos que Jesús reconoce a María como la mujer. Y también es interesante que se encuentran en el Evangelio de Juan, donde Juan establece la deidad de Jesús. El objetivo de Juan cuando escribe su Evangelio es que podamos reconocer que Jesús es Dios. Y curiosamente, en este Evangelio en el que Juan presenta a Cristo como el Hijo de Dios y que Él está por encima de todas las relaciones humanas, nos damos cuenta de que a María nos la presenta como mujer. Pero el acto de nuestro Señor en la cruz para dejar a María al cuidado de su amado discípulo, el apóstol Juan, se puede entender mucho mejor desde el contexto de la viudedad de su madre. No se registran en los evangelios la muerte de José. No se registra que María fuera viuda, pero la tradición nos menciona que posiblemente José murió antes de que el Señor Jesús comenzara su ministerio público. De hecho, nada se ve del esposo de María después del incidente registrado en Lucas capítulo 2, cuando Cristo tenía ya 12 años. En Juan capítulo 2, María se ve en las bodas de Caná, pero ninguna pista se nos da tampoco de José. Así que lo más probable es que María fuera viuda para ese tiempo, y lo que está haciendo Jesús precisamente es dejar las cosas en orden con respecto a su propia familia. La cuarta frase, tremenda, realmente impresionante, es cuando Jesús dice precisamente las primeras palabras del Salmo 22 que acabamos de leer hace un momento, y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya está la muerte de Jesús cerca. Estamos hablando de que serían aproximadamente las 3 de la tarde. Los más íntimos, ya no quedaba nadie en la cima del Calvario. Había una grandísima soledad. De verdad que Jesús estaba verdaderamente solo. Pero Jesús en su interior está viviendo una agonía de soledad, librando el último combate. Recordemos, como dice el Evangelio de Juan, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Antes de venir a la tierra, el Verbo, y hacerse carne, vivía en eternidad con el Padre en un profundo amor. Jesús no puede sustraerse a esta ley de la condición humana, a ese combate último cuando uno está a punto de morir. Estamos hablando de una soledad que no es comparable a la que Jesús vivió. La soledad que Jesús vivió es algo completamente excepcional. Y es una palabra desconcertante, una palabra que durante siglos ha conmovido a los santos y ha trastornado a los teólogos. No fue una frase, una frase dolorida, serena, como las demás palabras, no fue un suspiro, no fue una palabra dulce. Hermanos, estamos hablando de un grito que taladra la historia, un gran silencio que ya había en el Calvario. Entonces, ese Jesús hace un enorme esfuerzo, llena sus pulmones, agotado ya, y grita por última vez la famosa frase de Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Efectivamente,
el Evangelio nos dice que Jesús gritó. Jesús gritó. Y nos surge la interrogante y la pregunta, ¿por qué gritó? ¿Acaso vino sobre él algún tormento añadido al que ya le estaba matando? Porque Cristo había sudado sangre en el huerto de los olivos y no se nos dice que hubiera gritado. En esa agónica oración en el huerto de los olivos no se nos menciona ningún grito. Cuando Jesús es flagelado y su carne es arrancada literalmente de la espalda, tampoco se nos dice que gritara. Cuando Jesús le fueron clavados sus manos y sus pies en la madera de la cruz, tampoco se nos menciona que gritara. ¿Y por qué grita ahora? ¿Cuál es la razón por la que Jesús grita? Realmente le falta lo más fácil. Había llegado al final ya y podía haber muerto suavemente. Y sin embargo, la Biblia nos dice y es clara, y no miente, Jesús gritó. ¿Podemos entender esto? ¿Podemos entender por qué Jesús gritó? Porque efectivamente, y aquí viene la cuestión y es una cuestión bastante profunda, nos preguntamos cómo pudo el Padre abandonar al Hijo si ambos son un único Dios. ¿Cómo pudo alejarse la divinidad si estaba unida a la humanidad hasta formar en él un solo ser? ¿Puede acaso el Hijo de Dios quedarse sin Dios cuando es sustancialmente uno con el Padre? La verdad es que realmente esto es todo un misterio. Pero si Jesús dice que el Padre le abandona, si Jesús dice que el Padre le abandona y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es porque realmente Él, por lo menos, experimentó ese abandono. Un abandono que nosotros humanamente, hermanos, no le demos vuelta, no seremos capaces de entenderlo. Porque lo que Él experimentó fue realmente una verdadera lejanía. ¿Cuál fue la dimensión y el sentido de esta lejanía? Aquí está la palabra clave para comprender el misterio que Jesús nos revela con esta palabra. Cristo está llevando hasta el final su obra de salvación, el hecho de su encarnación. Está descendiendo hasta los llamados infiernos. ¿Pero qué quiere decir infierno? En el credo latino se decía descendis a infero e inferus ad que quiere decir a las profundidades. Jesús, en estos momentos últimos de su vida, cuando ya toca la muerte, está descendiendo a las profundidades de la condición humana, tal como existe en realidad. Pensémoslo por un momento. Jesús desciende hasta lo último de la condición humana para asumirlo todo, para asumirlo todo y llenarlo todo de vida y resurrección. En ese descenso se encuentra, hermano, Jesús se encuentra con todos los dolores, con todas las deformaciones de la obra original de Dios y sobre todo se encuentra con los pecados del mundo, con tus pecados, con mis pecados y con los pecados de todos nosotros. ¿Y qué tiene de extraño que experimentara que el Padre se alejara de él si Dios no puede convivir ni con el mal ni con el pecado? Y el Hijo tenía que ser consecuente con la obediencia a su Padre. Y aunque experimentó todas las miserias y todas las consecuencias de los pecados de los hombres, sus dolores no fueron de pecador, sino de salvador y purificador. Así pues, la pasión de Jesús fue el último tramo de su encarnación, de su descenso hasta lo último de las profundidades de lo humano. Por eso fue una pasión luminosa,
no desesperada. Más todavía, el sufrimiento luminoso de un Dios que muere por nosotros es aún más desgarrador que el sufrimiento del desesperado. Ahora es cuando en verdad el sin pecado se hace profundamente uno de nosotros. En las palabras de Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que Jesús, por obediencia al Padre y por amor a nosotros, ha tocado fondo en su encarnación. Por eso grita. Porque este dolor es el dolor más agudo que todos los de la carne juntos. Pero hermanos, el grito de Jesús no es un grito de desesperación. Es una queja acerante, pero amorosa y segura. Es oración. De hecho, como decíamos, toma las palabras del Salmo 22, que es un salmo de llanto, pero también, como hemos leído, es un salmo de esperanza. Un salmo que comienza diciendo, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Pero que termina claramente en la victoria. Hermano, gritémosle ahora nosotros a Jesús. En el silencio de nuestro corazón, diciéndole, gracias Señor, porque aquel grito tuyo ha llegado hoy hasta nosotros. Penetra con tu espíritu en nuestra profundidad. Asume todo lo que allí encuentres, también el pecado, y devuélvenos al Padre. Amén. La quinta palabra, la quinta frase que aparece en Juan capítulo 19, versículo 28, es cuando Jesús dice, tengo sed. Podríamos decir que esta es la palabra más radicalmente humana que Jesús pronunció en la cruz. Al oírlo, uno entiende que Jesús estaba muriendo de una muerte verdadera, que el que está en la cruz es un hombre y no un superhombre, que no conocería la muerte o un fantasma que no la sintiera con toda su crudeza. Aquí se nos revela todo el realismo de la humanidad de Jesús. En la historia de la Iglesia ha habido tantas herejías que no han concebido que Jesús fuera hombre, no lo han concebido y han tratado de buscar explicaciones y han tratado de no aceptar la humanidad de Jesús. La sed es uno de los más terribles tormentos de los crucificados. La razón es bien simple. Empiezan a perder la sangre y pronto se experimenta el tormento de la sed. El agua que forma parte de la célula en proporción al 60 o 70% cuando se pierde sangre pasa por osmosis el torrente circulatorio para hidratar el plasma sanguíneo. Esto lo que produce normalmente es una deshidratación de los tejidos y pronto se experimenta el fenómeno de la sed. Jesús había perdido mucha sangre. Recordemos en Getsemaní, sudando sangre, en la flagelación, con la corona de espinas, en el camino del Calvario, con la cruz a cuestas, en la crucifixión. En lo alto de la cruz se iba desangrando poco a poco. Así que no es extraño que suplicara un poco de agua. Uno de los soldados, conmovido, entonces mojó una esponja y con una mezcla de vino agrio, de vinagre y agua que ellos tenían para su propio alivio, se lo acercó a los labios, mientras otro le dice riéndose, deja, veamos si viene Elías a salvarle. Y así se cumplía otro pasaje de los Salmos, en el Salmo 69, versículo 21, cuando dice, en mi sed me dieron a beber vinagre. Jesús muestra su humanidad al suplicar un poquito de agua, como cualquiera en esas circunstancias. Pero en esta noche, hermanos, en la reflexión que estamos haciendo, ¿no podría ser que Jesús nos estaba hablando también de otra sed? A lo mejor Jesús nos estaba hablando de la sed de amor, de la sed de comprensión, de la sed de salvación. ¿No es esta la sed de justicia a la que él mismo aludió en las bienaventuranzas?
Podríamos decir que en cierto modo sí. Jesús está experimentando en estos momentos, dentro de su corazón cansado, el drama de ver su oferta de salvación que está siendo despreciada. De saber de antemano que para muchos todo ese dolor en la cruz sería inútil. Jesús hubiera querido atraer a todos hacia sí, como había dicho en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 32, pero la realidad es que muchos pasarían de largo y muchos hoy pasan de largo igualmente, sin darse cuenta de que el que ahora pide un poco de agua es descrito como aquel que es la fuente de agua viva que salta hasta la vida eterna. Miremosle, hermanos, en la cruz. Démosle la satisfacción del acto de fe en nombre de todos los que le desprecian. Y tú en tu corazón, en este momento, dile al Señor: Señor, dame tu agua viva. La sexta frase que Jesús dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Nos dice en Juan capítulo 19, versículo 30. Estamos ya en la sexta frase de Cristo, que ya es el grito del triunfador. El corredor que ha llegado a la meta. O sencillamente es el Hijo que ya ha cumplido la voluntad de su Padre. Lo había dicho tantas veces, cuando decía: yo he bajado del cielo para hacer no mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. O cuando dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Dios es el Dios vivo, es vida y dador de vida. Dios es el que da y el que se da, en la creación, en la encarnación, en la Eucaristía, en la plenitud del cielo. A lo largo de su vida, Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, nos lo fue revelando, y por eso con palabras humanas le llamó Padre. Al asumir nuestra humanidad en su persona divina, nos introdujo en su divinidad, en la misma Trinidad de Dios, y nos dijo que le llamáramos Padre. Ahora Jesús ha llegado a las puertas de la muerte. Y tenemos que tener muy claro algo, hermano: no es que Dios quisiera la muerte o necesitara la muerte, y menos tan cruenta. Ni la muerte de su Hijo, el buen Jesús, ni la muerte de nadie. Estamos viviendo tiempos en que se habla de que lo que estamos viviendo es un castigo divino. Hermanos, Dios es amor. Y lo que está pasando no es un castigo divino. A Jesús le mataron sus enemigos, los enemigos de Dios, tal como Él lo revelaba con sus palabras y con su vida. ¿Por qué? ¿Por qué mataron a Jesús? Porque no aceptaban a un Dios tan cercano, no aceptaban a un Dios tan humano, tan padre, ni aceptaban que Él fuera su Hijo y que nos hiciera hijos a nosotros. Porque en el fondo es mucho más fácil tener un Dios lejano, un Dios majestuoso, al que se le ofrecen sacrificios y al que hay que tenerlo aplacado y tranquilo, que tener un Dios cercano a nosotros, en cuya presencia vivamos y a quien tenemos que agradar continuamente. Por eso los que rechazaban esta revelación de Dios mataron a Jesús, el revelador. Decían las Escrituras: maldito el que cuelga de un madero. Y para que nadie creyera en él, ni entonces ni nunca, le llevaron a la cruz. No querían que creyéramos en Jesús. Pero Jesús, a punto ya de morir, dice la última y definitiva palabra: consumado es, o todo está cumplido. Todas las profecías sobre Él se han realizado, pero sobre todo Él ha realizado la obra que el Padre le había encomendado: revelarnos que existe un Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el Padre creó todo lo que existe por su Hijo, y que todo lo creado era bueno, que a lo largo del tiempo habló de muchas formas a nuestros padres, y por fin en la plenitud de los tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Finalmente, la séptima frase, y ya terminamos:
Jesús hace esta oración diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta fue la última palabra de Jesús. La palabra más suave, la palabra más dulce, la que podía habernos enseñado a nosotros también para el momento de morir. Que podamos decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El hombre que teme a la muerte y que pasamos la vida huyendo de ella. Sin embargo, para el que cree en Dios, para el que contempla y escucha a Jesús muriendo, la muerte no es nada trágico, no es saltar en el vacío, no es entrar en una oscuridad sin fin. Los hombres que creemos que morimos, que perdemos la vida, y lo que ocurre en realidad es solo que lo que le ocurrió a Jesús, que ponemos la cabeza en su sitio, en las manos del Padre. Decía un poeta ortodoxo ruso: cuando una persona muere, Dios acaba de amasar su existencia para la eternidad, y en las manos de Dios no se pierde ni una lágrima, ni un esfuerzo, ni una ilusión, ni un sufrimiento, ni un instante de la vida. Nada se pierde en las manos de Dios, y menos después de la muerte de Jesús. Jesús muere tranquilo, inclina su cabeza en las manos del Padre y regala a los hombres su espíritu. Así nos lo ha descrito el Evangelio de Juan. Este espíritu de Jesús continuaría su obra en el tiempo, haciéndolo todo nuevo. Nueva la relación con Dios como hijos en el Hijo. Nuevo el culto y la oración. No en la angustia, sino en la alabanza. Nueva la vida entera, construyendo su reino en el amor. Nueva la muerte, entendida no como el final, sino como la cuna de la vida, que ya es eterna. Hermanos, hasta aquí nuestra reflexión en esta noche de este clásico sermón de las 7 palabras. Cerramos un momentito nuestro ojo y vamos a pedirle al Señor que Él grabe esta palabra en nuestros corazones y sigamos aprendiendo cada día más acerca de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Padre, en esta noche queremos decir que tú eres un Padre bueno. De tal manera amaste al mundo que nos enviaste a Jesús para que creyendo en Él pudiéramos tener vida eterna. Señor, en esta noche que recordamos ese sacrificio de tu Hijo en la cruz, te pedimos que tú nos sigas revelando más y más todas las cosas que Jesús hizo en ese momento y todos los beneficios que nos fueron otorgados gracias a ese sacrificio. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos con nuestro oficio y decimos: escucha, oh Señor, nuestra plegaria y está atento a la voz de nuestra súplica. Dios de amor y Padre de las misericordias, concédenos con tu gracia la libertad de entrar en tu santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo. Haz que, teniendo este gran sacerdote sobre la casa de Dios, nos lleguemos con corazón verdadero y plena fe, purificados los corazones de mala conciencia y manteniendo firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, considerándonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Danos que aprendamos todos de Cristo, a ser mansos y humildes de corazón, a fin de que hallemos reposo para nuestras almas. Vístenos como escogidos tuyos de entrañas de misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y tolerancia, para que perdonemos como Cristo nos ha perdonado y seamos perfectos como tú, oh Padre Celestial, eres perfecto. Ilumina nuestras mentes con la luz de tu Divino Espíritu, para que comprendamos tu santa palabra y recibe el homenaje de nuestra adoración en el nombre de nuestro único Redentor y medianero, de aquel que nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora decimos todos juntos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riqueza y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza por siempre jamás. Amén. Y ahora vamos a escuchar un momentito las preces. Aparecen en la página de nuestra liturgia y las va a realizar nuestra hermana Nancy. Espero que se escuche bien y
después de cada prece repetimos todos juntos: oh Cordero de Dios, recibe nuestra súplica. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del Tú que mundo, en la cruz excusaste a los ignorantes y pediste al Padre perdón para ellos, apiádate de todos los que procuran servirte, mas no conforme a ciencia, y disipando la ignorancia que ciega sus mentes, llénalos del resplandor de tu verdad. oh Cordero de Dios, recibe nuestra súplica. Tú que recibiste en tu reino al malhechor arrepentido, apiádate de todos los que sienten amor a la verdad, y reúnelos en derredor de ti, para que no haya más que un solo aprisco y un solo pastor. Oh Cordero de Dios, recibe nuestra súplica. Tú que dejaste el legado de tu amor a Juan para que recibiese a María como su madre, y a María para que recibiese a Juan por hijo, apiádate de todos tus discípulos, y concédeles que estén siempre unidos y se amen con el amor con que tú mismo los has amado. Oh Cordero de Dios, recibe nuestra súplica. Tú que te encontraste en la amargura de quien se ve abandonada de Dios, apiádate de todos los enfermos, atribulados, desamparados, presos y esclavos, y concédeles a cada uno conforme a su necesidad, y según la medida de las riquezas de tu misericordia. Oh Cordero de Dios, recibe nuestra súplica. Tú que en medio de tus angustias te sentiste abrazado por la sed y bebiste vinagre, apiádate de tus redimidos, y a los sedientos de paz y de virtud, para que reinen estas sobre la tierra, aunque hayan de sufrir por ello algún perjuicio temporal. Oh Cordero de Dios, recibe nuestra súplica. Tú que expirando en la cruz consumaste la obra de expiación y redención, para la cual descendiste del Padre, apiádate de todo el género humano, haz que venga pronto tu reino, y como tú fuiste hecho pecado por los hombres, sean hechos todos ellos justicia de Dios en ti. Oh Cordero de Dios, recibe nuestra súplica. Tú que al morir encomendaste al Padre tu espíritu, apiádate de tus santos sobre la tierra, y enséñales a que echen siempre su carga sobre Dios, seguros de que por tu mediación todas las cosas resultarán para su bien. Oh Cordero de Dios, recibe nuestra súplica. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, recibe nuestra súplica. Oh Cristo, Cordero de Dios, Hijo unigénito del Padre, que por nosotros y por todo el mundo te ofreciste en propiciación sobre la cruz, muriendo inocente a manos de los inicuos. Acuérdate del valor infinito de tu preciosa sangre y borra el pecado de todo tu pueblo. Y puesto que te dignaste sufrir vilipendios, bofetadas, ligaduras, azotes, corona de espinas, cruz, clavos, amargura, muerte, lanzada y por último sepultura, concede a los míseros mortales por quienes tanto padeciste la bienaventuranza infinita de tu reino celestial, para que cuantos se postren delante de ti recordando tu pasión y adorándote como el Cordero que fue inmolado, sean levantados a lugares celestiales, donde disfruten del gozo de tu gloriosa resurrección. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Ahora decimos todos juntos la antífona. Cristo Jesús, hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Hermanos, inclinaos a la bendición. El Señor sea siempre con vosotros, ahí en vuestras casas. Que la presencia de Dios esté ahí con vosotros de una manera especial. Socórranos la gracia de Cristo Jesús, que por nosotros sufrió angustia y muerte. Amén. Rasgue la cédula de nuestros delitos, quien por su muerte libertó al mundo. Amén. E introdúzcanos en el santuario eterno, quien por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Por la misericordia del mismo Dios nuestro, que es vivo y es bendito, y vive y gobierna todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Decimos todos juntos la doxología.
al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre, a Él sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre Omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Hermanos, quedamos de esta manera despedidos en esta noche. Sigamos reflexionando en la obra maravillosa que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Mañana a las 11 de la noche tendremos nuestra vigilia pascual. Hasta mañana, que el Señor nos siga bendiciendo, nos guarde y que nos dé un buen descanso. Amén.